Fue traicionada por el príncipe y murió, pero despertó en su cuerpo infantil, 2 años antes de su propia muerte. Ahora Biona jura cambiarlo todo. Rechaza a su prometido y protege a su hermano ilegítimo. Pero cuando revela la conspiración de las sirvientas que torturan al niño, la declaran loca y la encierran. Al borde de la desesperación, descubre pruebas de su verdadero linaje, y, como heredera legítima, recupera su poder. Ahora todos los que la humillaron se inclinan ante ella. Una mañana en la residencia del marqués, una pequeña mano se extendió sobre las sábanas. Evocaba tanto una sensación de comodidad como una extraña sensación de extrañeza. Una cámara reproducida tal como fue tallada en su memoria. Al mirarse en el espejo, su certeza se cristalizó. Conocía bien ese rostro. Bionosa Aliant, también conocida como Lía. Esto la hizo preguntarse: ¿acaso era la reencarnación de Bellón después de la muerte? ¿O tal vez Lía buscaba pasión en su tranquila existencia? O quizá el joven más allá, capaz de vislumbrar lo que estaba por venir. Quizás, también, esto no fue más que una visión fugaz. Pero de una verdad estaba convencida. Era Bellón Losa Aliant, quien una vez maldijo al mundo al morir. Era Lía, quien recorrió un camino apacible hasta su último aliento. Y en ese instante, era la pequeña Bellón, contemplando su reflejo. Albergar 2 recuerdos paralelos era algo de lo más enigmático y peculiar. Sus reflexiones terminaron abruptamente cuando una criada entró silenciosamente en la habitación. La sorpresa cruzó fugazmente el rostro de la criada al encontrar a su joven ama ya despierta y erguida. Se disculpó apresuradamente y prometió preparar el baño de inmediato. Antes de que Bion pudiera pronunciar palabra, el sirviente ya había salido disparado. Eso probablemente se debió a su temperamento anterior. Después de todo, no se toleraba nada que no fuera la perfección. El baño ideal, la temperatura precisa, el vestido impecable y los accesorios dispuestos con elegante precisión. Si tan solo algo se desviaba de lo esperado, la joven se disgustaría durante todo el día. Pero todo eso quedó en el pasado, porque la historia de hoy se desarrolla de nuevo. Cuando la sirvienta regresó con agua para el baño, Bellón le preguntó su nombre. Desconcertada, la criada se sintió perdida, sin saber cómo escapar de su difícil situación. Pero a juzgar por sus palmas ásperas y su piel curtida, estaba claro que ocupaba un puesto bajo entre los sirvientes de la casa. Diana seguía perpleja, incapaz de comprender el motivo por el que la habían asignado a servir a aquella señora. Por fin, la criada balbuceó su nombre, María. Bellón prosiguió diciendo que, como única hija legítima del marqués, era inapropiado que alguien como Mary atendiera a una noble tan joven. En estado de pánico, María simplemente imploró perdón, explicando que estaba allí por orden de la criada principal. La única suerte que tuvo la muchacha fue que, ese día, el alma que habitaba su cuerpo no era la misma que el día anterior, lo que la salvó de un problema. Bellón preguntó exactamente qué instrucciones había dado la ama de llaves y dónde se encontraba. Abrumada, la criada comenzó a sollozar y admitió que solo sabía que la habían enviado allí. Pronto se dio cuenta de que sería imposible obtener más detalles de la criada en su estado de angustia, y simplemente le ordenó que se marchara ya que era incapaz de hablar. Como mínimo, ve a buscar algo de beber para calmar el hipo. La criada, conmovida por la compasión de la joven ama, se quedó sin palabras. Al ver que un tono suave resultaba ineficaz, Bellón optó por una postura más firme y ordenó a la criada que llamara a otra persona de servicio. En consecuencia, la criada salió apresuradamente a buscar un reemplazo. 2 nuevas criadas aparecieron para hacerse cargo, y Biona se preguntó en voz alta por qué la jefa de las criadas había hecho tal elección, siendo perfectamente consciente de su verdadera naturaleza. No era propio de ella elegir a alguien tan inexperta, salvo en caso de emergencia, y difícilmente parecía probable que confundiera a Mary, una simple sirvienta, con una doncella propiamente dicha. Al preguntar de nuevo por el paradero de la doncella principal, recibió la respuesta de que se encontraba en la habitación de la marquesa. Y cuando empezó a dirigirse hacia esa habitación, las criadas intentaron detenerla, insistiendo en que no era aconsejable que siguiera adelante. La antigua Bellón podría haber desatado su ira sobre esos sirvientes. Sin embargo, de entre todas las personas, solo la doncella principal, quien la había cuidado durante su infancia, le había mostrado mucho cariño. Por lo tanto, el egoísmo de la joven Bellón no podía permitirle soportar que la dejaran al cuidado de la marquesa. Sin embargo, mientras el presente más allá se detenía y debatía si intervenir o no, no pudo evitar ver sus propias reacciones como mezquinas. Al acercarse a la habitación, oyó voces elevadas.
Aunque las criadas hicieron todo lo posible por impedirle el paso, sintió que debía presenciar la escena por lo que pudiera suceder. Así pues, una vez tomada la decisión, empujó la puerta y entró por su propia voluntad. Dentro, vio al marqués y a la marquesa contenidos por los esfuerzos de la doncella principal. El marqués simplemente se dio la vuelta sin decir palabra, anunciando su partida. Mientras tanto, la marquesa perdió completamente la compostura, angustiada mientras él se marchaba sin siquiera mirarlo. Al observar más detenidamente la exhibición de la marquesa, resultaba dolorosamente evidente que se parecía en muchos aspectos al recientemente fallecido Bellón. No solo en apariencia, sino aún más en modales. La marquesa era la adorada hija única de una prestigiosa familia de comerciantes, y a los 18 años se casó con el marqués. La sociedad no dudó en recordar su tenaz persecución del marqués, quien sucumbió tras años de sus inquebrantables esfuerzos. No escatimó ni su fortuna ni su influencia en su empeño por ganarse su afecto. Sin embargo, el marqués era un hombre de profunda indiferencia, y su distanciamiento iba más allá de la mera apatía. Él evitó deliberadamente toda interacción con ella. Aunque el motivo de su unión desconcertaba a todos, la opinión generalizada era que su considerable dote lo había influenciado. Con el paso del tiempo, su obsesión por el marqués no hizo sino intensificarse, y en un intento desesperado por ganarse su aprecio, llegó incluso a concebir un hijo. Pero nació una hija, indigna de heredar, y esto alimentó el resentimiento de la marquesa hacia su propia hija. Porque en su corazón creía que un hijo varón le habría asegurado la herencia y finalmente habría llamado la atención del marqués. Aún así, Bellón intuyó que no habría supuesto ninguna diferencia. Al marqués no le interesaban en absoluto ninguno de los dos. Aunque ella intentara aclararlo, el marqués se negaría a aceptarlo. En un arrebato de furia febril, el marqués se abalanzó sobre Bellón en un ataque de violencia, con la intención de causar daño. La criada principal empleó todas sus fuerzas para contenerla, evitando así un caos mayor. Una vez que logró zafarse, Bellón comprendió plenamente que la agresión de su madre era genuina. En la infancia, la autoconservación sería mucho más difícil. Por lo tanto, escapar parecía la opción más sensata. Y eso fue precisamente lo que hizo. Tras conseguir finalmente salir, le pidió al guardia que bloqueara la entrada con su espada, asegurándose así de que su madre permaneciera atrapada dentro. En pleno ataque de su episodio maníaco, la marquesa arañó furiosamente la puerta hasta que se le rompieron las uñas. Bellón reflexionó que, al repasar todos sus recuerdos, nunca había encontrado al marqués tan deshecho. Quizás fue solo porque el marqués la había visitado ese día. Viana se dio cuenta de que, hasta donde recordaba, nunca había visto al marqués entrar en las habitaciones del marqués. Él solía apostar guardias frente a su estudio y habitaciones expresamente para impedirle el acceso. Esto planteó otro dilema. ¿Cómo había surgido entonces Bellón? Era claramente la imagen del marqués. Sin embargo, ni la rama materna ni la paterna de su familia poseían el rasgo del cabello rubio. ¿Era realmente descendiente del marqués? Por extraño que pareciera, dado que la devoción de la marquesa por el marqués era inquebrantable, resultaba improbable que buscara compañía en otro. Y, sin embargo, sus rasgos provocaron un escepticismo innegable. Así pues, Bellón decidió enfrentarse personalmente al marqués. El hecho de que fuera o no legítimamente su hija tenía poca importancia. Después de todo, ya había vivido una vida y afrontado la derrota, no había motivo para dudar ahora. Un guardia le cerró el paso en el umbral y le preguntó cuál era su propósito al estar allí. Declaró que estaba allí para visitar a su padre, pero en lugar de esperar permiso, abrió la puerta de golpe con confianza. El mayordomo se quedó estupefacto ante su repentina entrada y le preguntó cortésmente a la joven cuáles eran sus intenciones. El marqués, en cambio, la miraba con una compostura distante, y Bellón se maravillaba de cómo la marquesa había entregado su corazón a un hombre así. Se acercó a su escritorio y le preguntó directamente si, en efecto, era su hija. Sobresaltado, dejó la pluma y pidió que le aclarara lo que quería decir. Bellón simplemente insistió en que se refería exactamente a lo que había preguntado, y él respondió cuestionando si la respuesta realmente importaba y sugiriendo que buscara distracciones en otra parte. Luego comentó que, aunque ahora pudiera parecer insignificante, si alguna vez aspiraba a la grandeza, podría convertirse en un obstáculo que sería mejor evitar. El marqués respondió preguntándole si aspiraba a convertirse en emperatriz. Naturalmente, nuestra heroína respondió a esto con otra pregunta, impulsada por su espíritu.
¿Podría una convertirse en emperatriz simplemente deseándolo? Sin embargo, el marqués guardó silencio sobre el asunto, así que ella volvió a insistir. A veces, las dudas sobre el linaje de una persona podían ser su perdición. Estaba decidida a zanjar este asunto de una vez por todas, porque en su vida anterior la misma sospecha la atormentaba. Incluso como reina, las preguntas sobre su origen la perseguían a cada paso. Peor aún, el marqués nunca aclaró el asunto en aquella época pasada, lo que alimentó los rumores e impidió su búsqueda del verdadero poder. Una vez más, Beyond afirmó que no era tan ingenua como para lanzarse al peligro cargando con una vulnerabilidad tan evidente. Esa era precisamente la razón por la que estaba decidida a averiguar de una vez por todas si era una auténtica hija de la casa Eiland. Una vez más, el marqués insistió en que la pregunta no merecía atención. Finalmente, comprendió que, en realidad, el silencio del marqués no era un ocultamiento intencional. Nunca le habían ofrecido una respuesta, pues no tenía motivos para dudar de que ella perteneciera a su linaje. Dado su hábito de reticencia de toda la vida y un rostro casi inmutable, ella, al igual que los demás, malinterpretó por completo el significado de su quietud. Lo cierto era que, en el pasado, siempre habían sido sus propias dudas sobre sí misma las que la atormentaban. Solo entonces recibió finalmente la confirmación que tanto anhelaba. En efecto, era su hija. A Marcus le pareció extraño ver a Bonnie esbozar una sonrisa y, para su propia sorpresa, esa reacción se mezcló con un destello de irritación en su rostro. Bueno, al fin podemos decir que es capaz de una expresión real. En respuesta a la pregunta que el marqués había planteado anteriormente, Bonnie retomó la conversación y aclaró que él le había preguntado si deseaba ser emperatriz. Sinceramente, entre las solteras del imperio, ¿quién no ha fantaseado con llevar la corona? En su vida anterior también había soñado con estar al lado del emperador como su emperatriz y creía que si tan solo pudiera ascender lo suficiente como para merecerlo, su felicidad estaría ligada a un final de cuento de hadas. Pero ahora que la certeza de la decepción, desprovista de amor y sombría, se había revelado, ¿aún la conmovía esa ambición? ¿Acaso solo estaba destinada a seguir su curso hacia un futuro predestinado, siguiendo el guión preestablecido? ¿O debería, en cambio, explorar qué es lo que realmente anhela su espíritu? Antes, el título de emperatriz era una fantasía codiciada, pero no es un trono que se pueda conquistar por mero anhelo, pues está enredado en intrigas y repleto de vidas que compiten entre sí. Es decir, es un destino del que, si está predestinado, puede que se encuentre incapaz de escapar. El marqués volvió a presionarla, cuestionando si aquella aspiración era genuina. Una vez más, su respuesta fue otra pregunta reflexiva. ¿Acaso influirá en el resultado? Pero cuando la contemplación tornó dudosa la conversación, alguien irrumpió repentinamente en la habitación, interrumpiéndolos en seco. Fue el mayordomo, cuyo semblante aturdido lo decía todo. Apenas logró articular, la Martianes, ensombreciendo el rostro del marqués mientras se ponía de pie de un salto, repentinamente envuelto en tensión. En ese instante, los recuerdos de Bonnie de sus días pasados se desplegaron. Hizo hincapié en aquella mañana precisa con claridad. La jefa de las criadas había estado ausente. Irritable, discutió con el personal, incapaz de contener su mal humor. Desató su frustración contra todo lo que veía, ya fueran muebles o adornos, pero nadie intentó contenerla. Solo cuando toda su rabia se hubo disipado, el mayordomo finalmente apareció en su puerta, con su expresión tan sombría como siempre. No podía comprender por qué se había desvanecido de su memoria. Sin embargo, fue ese mismo día cuando Martianes se esfumó para siempre. El amanecer que siguió fue radiante, de esos gloriosos amaneceres que uno detesta para un funeral. Según la costumbre, la Martianes sería incinerada y colocada en el mausoleo ancestral. La cremación iba a estar precedida por un velatorio privado exclusivamente para la familia, pero la oportunidad de verla solo llegaría cuando se encendiera la pira. A su alrededor, resonaban las preguntas. Nadie comprendía realmente lo que había ocurrido. ¿Cómo había muerto la marciana? Como el marqués no ofreció ninguna explicación, los rumores inevitablemente descartaron la idea de una simple enfermedad. Lo que más curiosidad despertó no fue la tristeza, sino la fascinación por cómo se manifestaría la naturaleza marciana en la muerte. ¿Conservaría ella su legendaria belleza, incluso ahora? Una pregunta inapropiada, incluso grosera, en una atmósfera tan solemne.
Sin embargo, incluso antes de que se levantara la tapa, el marqués se acercó y depositó suavemente una flor sobre el ataúd. Para todos los presentes, este acto pareció una profunda falta de respeto. Ni siquiera la miró por última vez, simplemente dejó la flor sobre el ataúd sin abrir. Parecía posible que su corazón estuviera hecho de piedra. Esa era la imagen del marqués que la heroína guardaba en su interior. Pero, al fin, logró comprender su verdadera naturaleza y abstenerse de culparlo. En su vida anterior, cuando entendía poco y confundía su frialdad con desapego, todos esos susurros que circulaban en el funeral la angustiaron tanto que huyó del servicio consternada. Y como era de esperar, nunca intentó devolverle la llamada. Aún ahora, sentía que él haría lo mismo. Pero, a diferencia de antes, percibió el significado en su silencio. La realidad era que la marquesa había elegido poner fin a su propia vida. Mientras las criadas estaban distraídas, se arrojó desde la ventana del tercer piso de la mansión. Y dado lo diferentes que eran las fincas en aquella época, aquella caída fue verdaderamente terrible. Solo en casos de contagio grave, o cuando los restos eran irreconocibles, se realizaban funerales con ataúdes cerrados y sin que el difunto fuera visto. Sin embargo, en tales circunstancias, era necesaria una explicación, ya que quitarse la vida era un tema tabú en todo el imperio. A quienes eligieron este destino se les negaron las despedidas y las esperanzas de otra vida. Así pues, como marqués, juró guardar el secreto. La verdad sobre la muerte nunca se reveló, ni la heroína, en su vida anterior, llegó a conocer la verdadera causa del fallecimiento de su madre. Por lo tanto, al igual que antes, el fallecimiento del marqués quedaría registrado para siempre como pacífico por medios naturales, una tierna protección del marqués, aunque pareciera frialdad. Para honrarla, dejó el ataúd cerrado y depositó su flor con serena dignidad sobre él. Poco después, Bellón imitó el gesto y colocó su flor cerca de la ofrenda del marqués. Antes de que pudiera alejarse del féretro, otra persona de luto se acercó por detrás. Nada menos que el conde Pison, que era a la vez padre del marqués y abuelo de Bonnie. Con manos temblorosas, él también colocó una flor sobre la tapa del ataúd. Para la heroína era evidente que, en ese momento, él cargaba con el dolor de la pérdida de su hija más que nadie. Cuando el conde Pison se enderezó, sus fuerzas flaquearon y se tambaleó, pero su asistente lo sujetó y evitó que cayera. Antes de seguir adelante, el protector fijó su mirada en Bione. No se le ocurría ningún motivo. Tampoco era alguien a quien recordara de otra vida. Pensó que tal vez deseaba hablar, al ver la intensidad de su mirada, pero él simplemente se dio la vuelta y siguió alejándose. La invadió una leve mortificación, como si hubiera inventado la importancia del momento solo en su mente. Sin embargo, aún quedaban vestigios de aquella vieja sensación de reconocimiento. El funeral de Martianes se prolongó durante 3 días, y en el último día, su cuerpo fue llevado al crematorio, donde finalmente se convertiría en cenizas. Bellón reflexionó sobre cómo, durante su juventud e incluso en su vida anterior, hubo momentos en que anheló profundamente el afecto de su madre. Modificó sus modales, intentó parecer más dulce, a veces incluso imitaba a los chicos. Sin embargo, su madre nunca le prestó verdadera atención. La marciana reservaba toda su atención exclusivamente para el marqués. En ocasiones, la protagonista se preguntaba si compartía algún parecido con el marqués. Quizás entonces, la mirada de su madre se habría detenido en ella un poco más de tiempo. Pero nada de eso importa ahora. Las respuestas jamás llegarán. Tras la partida de Martianes, el marqués debe buscar una nueva esposa, ya que solo le queda una hija, y la tradición prohíbe que una mujer herede el marquesado. Sin embargo, al repasar los recuerdos de su vida anterior hasta el día en que retrocedió en el tiempo, no podía recordar que el marqués hubiera tomado otra esposa. Tal vez esto significaba que el marqués no sentía tanto resentimiento hacia Martianes como aparentaba, o al menos eso deseaba ella. Si el hombre al que su madre adoraba de verdad no la detestaba, quizás su madre encontraría consuelo en su próxima vida. Durante la ceremonia, el marqués confió las cenizas de la señorita a Bonnie y, como era costumbre, cortó un mechón de su propio cabello y otro del de ella para dar por finalizados los rituales. Todos los parientes consanguíneos inmediatos debían ofrecer un mechón de su cabello en la urna con las cenizas, representando un vínculo que ni siquiera la muerte podría romper. En circunstancias normales, también se habría añadido el cabello del conde Pison. Sin embargo, debido al shock que sufrió el primer día, eso no sucedió. A la salida del crematorio había una mujer que comentó:
al menos no se retrasó mucho. Se trataba de la condesa de Pin, que era la abuela de Bonnie. Aunque Bonnie nunca la había considerado como tal, ya que la mujer había huido el día de la inauguración del funeral en su juventud. En realidad nunca se habían cruzado. De hecho, había pocas razones para que se conocieran, puesto que no existía ningún vínculo de sangre entre ellas. Antes de casarse con el conde, la condesa de Pison provenía de orígenes humildes, por lo que no existía ningún vínculo familiar. La condesa había llegado para entregar un mechón del cabello de su esposo, el padre de la Martianes, sabiendo cuánto le dolería ser excluido de los últimos ritos. El marqués recibió la prenda, depositó el cabello en la urna junto a las cenizas y la selló. Con la urna de celadón en la mano, el marqués simplemente se marchó en silencio. Cuando Bonnie se dispuso a seguirlo, la condesa llamó su atención, preguntándole amablemente si deseaba ver al conde. Al parecer, él deseaba sinceramente conocerla. Bonnie no podía convencerse de que fuera cierto. ¿Cómo podía anhelar verla, si incluso de recién nacido apenas había pasado tiempo en la capital? Y desde que el Martianes se averió, la gran residencia jamás volvió a ver su regreso. Así pues, optó por preguntar discretamente por qué el conde querría verla. La condesa simplemente respondió: porque Bonnie era su única pariente viva y compartía su sangre. Entre los recuerdos de su vida anterior, Bonnie rememoró que, poco después de la partida de Martianes de este mundo, el conde quedó tan perturbado que también falleció a los pocos días. Si bien heredó una modesta parte de su fortuna, la mayor parte correspondió a la condesa. Debido al humilde linaje de la condesa, toda la casa murmuraba sospechas. ¿Podría haber acabado con la vida del conde para reclamar sus riquezas? Incluso la devota niñera de Bonnie la instaba constantemente a llevar a la condesa ante los tribunales. La declaración de Bonnie dio lugar a multitud de acusaciones contra la condesa, y, mientras el tribunal la interrogaba, la condesa, que entonces estaba embarazada, sufrió la angustia de un aborto espontáneo. Durante su conversación con la condesa, Bonnie expresó que no era la única pariente consanguínea del conde. Como era de esperar, la condesa rechazó esta idea, afirmando firmemente que solo ella tenía derecho a ello. Entonces Bonnie preguntó: ¿y qué hay, pues, del niño que la condesa llevaba en su vientre? ¿Acaso no era descendiente de la estirpe venenosa? Reflexionando un poco más, Bonnie recordó que el conde había fallecido apenas 60 días antes de esa misma noche. Tal vez la condesa aún no se había dado cuenta de que, en realidad, estaba embarazada. Le aconsejó a la condesa que se tranquilizara, pues la agitación no beneficiaba a nadie, y mucho menos al bebé que aún no había nacido. La condesa no tenía la obligación de confiar en Bonnie, pero si deseaba proteger a esa niña, velar por su bienestar era de suma importancia. Tal vez debería informar al conde tan pronto como las muestras de confianza lo permitan. Aún así, la insinuación no hizo más que irritarla. La condesa replicó bruscamente, insistiendo en que no era un conde, sino su propio abuelo. La heroína insistió con firmeza, declarando que la condesa era libre de llamarlo como quisiera, pero que ella misma continuaría tratándolo como conde, si así le convenía. La irritación no disminuyó en la condesa, quien replicó con dolorosa confusión preguntando por qué siempre lo trataban de manera tan astuta. Bonnie preguntó entonces: ¿quiénes son exactamente ellos, Martianes y ella misma? Según su propia experiencia, la verdadera familia no parecía más cercana que conocidos lejanos. En su primera vida, el amor paternal lo había sido todo para ella. Sin embargo, tras convertirse en Lia, por fin sintió el verdadero afecto de sus padres. Una revelación impactante la golpeó de lleno. El mero hecho de compartir un mismo linaje no crea una familia. Frustrada, Bonnie se dispuso a marcharse. Se dio cuenta de que ya había ocupado suficiente tiempo del día de la condesa. Pero, resistiéndose, la condesa siguió llamándola, desesperada por saber por qué Bonnie se negaba a considerarlo pariente. A pesar de todo, Bonnie siguió adelante con paso firme, sin que su determinación se viera alterada. Al regresar a la casa parroquial, la doncella principal rompió a llorar, lamentando la pérdida de Bonnie, abandonada al mundo, huérfana y desamparada. Desconcertada por todo aquel alboroto, sobre todo porque apenas se había dirigido la palabra con su madre en los últimos días, Bonnie prefirió guardar silencio. Las demás sirvientas intentaban animar a la niñera, temiendo que sucumbiera al dolor, a que recuperara la compostura. Y con el cuidador principal fuera de servicio, ¿quién velaría entonces por la joven señorita?
Las criadas revoloteaban a su alrededor, pero a pesar de su charla, la somnolencia venció a Bonnie. Sin embargo, un murmullo indistinto crecía y se intensificaba en su mente. Ella presentía que alguien intentaba entrar en sus aposentos. Resultó ser la condesa, que intentaba hablar con Bonnie una vez más. Para evitar que la situación entre ella y la niñera empeorara, Bonnie decidió intervenir y preguntar directamente qué estaba sucediendo. Mencionó que había estado intentando descansar, pero puesto que la condesa ya había llegado tan lejos, debería entrar de inmediato. Aunque la niñera hizo todo lo posible por impedirlo, las acciones decisivas de Bonnie la desconcertaron, provocando incluso que la niñera se quedara perpleja. Acto seguido, Bonnie ordenó a las demás criadas que acompañaran a la niñera a otro lugar e invitó cordialmente a la condesa a sentarse y tomar el té con ella. La condesa comentó que la joven parecía muy distinta de los chismes que había escuchado anteriormente. Intentar desviar el tema en cuestión enfureció a Bonnie, y en su irritación, insistió en que la condesa hablara con franqueza. Fue entonces cuando la condesa hizo su petición. Quería que Bonnie visitara a su abuelo, aunque solo fuera una vez. La conversación derivó en sutiles amenazas de difundir rumores sobre el supuesto maltrato de Bonnie a su personal, lo que llevó a Bonnie a aceptar ir a ver a su abuelo. Al llegar a la residencia del conde, Bonnie escuchó mientras la condesa explicaba que su salud estaba deteriorándose. Tras el funeral, perdió el conocimiento y, al despertar, sus primeras palabras fueron preguntar por Bonnie. Cuando ella entró en su habitación, él se alegró mucho de su presencia y le pidió que se acercara. Al observarlo más de cerca, comprendió que la condesa no podía haber eliminado al conde. En su frágil estado, no habría habido necesidad. Mientras estrechaba la mano de Bonnie, el conde le preguntó suavemente si se encontraba bien. Bonnie estaba desconcertada, ya que la conexión entre ella y Lamartine siempre había sido distante. En verdad, llamarlas extrañas ni siquiera sería correcto. Se dio cuenta de que en una vida anterior, al menos, había sentido culpa por su madre. Sin embargo, en esta existencia, solo sentía tristeza por cómo se había desarrollado la vida de su madre, particularmente porque ella misma una vez lo había sacrificado todo por amor. Mirando hacia atrás ahora, le costaba comprender sus propias motivaciones para hacerlo. ¿Acaso el amor valía tanto como para hacerles perder a ambos de forma tan absoluta? ¿Podría ella, esta vez, evitar repetir los mismos errores del pasado? ¿O, cuando por fin se encontraran, la arrastraría el destino por los mismos caminos? Absorta en sus pensamientos, Bonnie se sobresaltó cuando su abuelo la abrazó, disculpándose. Por muy afligido que estuviera, nunca debió haber dado la espalda. Él insistió en que toda la culpa era suya y le pidió a Bonnie que no llorara. Ella pensó en esto, ya que era él quien parecía más afligido, no ella. Ella se dio cuenta de esto solo cuando él le secó las lágrimas de las mejillas. Fue entonces cuando comprendió que, en efecto, había empezado a llorar. Tras permanecer juntos un rato más, su despedida estuvo acompañada por las garantías del conde de que su ausencia sería temporal y solo por el bien de ella. No un abandono, sino su beneficio. Tras aquel encuentro, transcurrieron unos días y la vida de Viana volvió a su ritmo habitual. Su cuidadora rebosaba de entusiasmo, deseosa como siempre de seleccionar el atuendo ideal para ella. Aunque la propia Viana sentía una profunda falta de entusiasmo por visitar el palacio, su niñera le recordó que debía ser cautelosa, haciendo hincapié en que entrar en el palacio exigía mucha más discreción de la que ella podía suponer. Era tradición que la mayoría de las jóvenes solo cruzaran el umbral del palacio en sus ceremonias de mayoría de edad. Pero dado que la señorita Viana había recibido una citación incluso antes de su propio cumpleaños, era una clara prueba de su singular estatus. A la niñera ninguno de los vestidos le pareció satisfactorio. Incluso había considerado la posibilidad de encargar un vestido nuevo hecho especialmente para esa ocasión especial. Sin embargo, al tener muy poco tiempo para nuevos arreglos, optó por un vestido de encaje azul, segura de que complementaba a su joven ama de la manera más encantadora. Ese mismo tono despertó en Viana un recuerdo indeseado de una niña con cabellos azules, un recuerdo que preferiría desterrar, lo que la impulsó a decirle firmemente a su cuidadora que no se pondría ese vestido. Ella detesta absolutamente ese color en particular. Hubo un tiempo en que el azul celeste también había sido el color favorito de Viana, pero ahora solo le provocaba aversión. El simple hecho de recordar a la persona asociada con ello la dejaba intranquila. Sospechaba que tal vez el reciente encuentro con su abuelo la había vuelto más sensible,
haciéndole perder el control sobre sus sentimientos. Para colmo de males, la inminente visita al palacio para una audiencia con el príncipe heredero la sumió en una espiral de inquietud. Le aterraba la perspectiva de volver a enamorarse perdidamente de él, de forma apasionada e imprudente, como antes. ¿Siguió siendo tan increíblemente atractivo como ella lo recordaba? Su niñera, al observar las fugaces emociones en su rostro, le preguntó suavemente si todo estaba bien. Pero Viana se recompuso rápidamente, insistiendo en voz baja en que no pasaba nada, y juntas volvieron a centrarse en la selección de vestidos. La niñera la ayudó a ponerse un vestido verde esmeralda, le arregló el cabello y el maquillaje artísticamente, y declaró que su protegida era verdaderamente la más hermosa del país. Aquel anuncio no consoló a Viana, pues en su vida anterior se había creído firmemente la mujer más exquisitamente bella de todo el imperio. No es que se considerara fea, pero incluso ella sabía que no alcanzaba la verdadera belleza sin parangón. Sabía que ese honor pertenecía a otra parte, a la muchacha de la melena azul pálido, aquella en la que el príncipe heredero había depositado su afecto. Exteriormente, la invitación de Viana era un gesto del emperador. Unas condolencias a la hija de un marqués que había perdido a su madre. Sin embargo, Viana era plenamente consciente de la verdad que se escondía tras la citación. El emperador solo tenía una emperatriz, pero también estaba rodeado de 2 consortes imperiales y un séquito de concubinas. Había engendrado más de 10 hijos, entre los que se encontraban 6 jóvenes príncipes. Sin embargo, solo 2 poseían la promesa de ascender al trono. El hijo mayor, nacido de la primera consorte, fue el primero. El segundo fue el 6º hijo, cuya madre, la última emperatriz, había fallecido más de una década antes. Desde su nacimiento, el emperador nombró al 6º príncipe como heredero aparente. Fatalmente, ese mismo año, su madre abandonó este mundo. La nueva emperatriz, hija de un varón sin tierras, nunca logró acumular influencia en el reino. Esto permitió a los nobles brindar su apoyo al hijo mayor de la primera consorte como futuro gobernante. El primer príncipe era 16 años mayor que el príncipe heredero, una diferencia abismal, y sin embargo el emperador se mantuvo firmemente comprometido a apoyar a su 6º hijo. La primera maniobra del emperador para fortalecer al 6º príncipe involucró a Viana. La prestigiosa y perpetuamente neutral casa de Alliant era muy codiciada por los poderes gobernantes, tanto imperiales como nobiliarios, pero jamás se dejaría convencer, por mucho que se intentara, para que se pusiera del lado del marqués. Así pues, el emperador optó por una nueva estrategia, recurriendo a Bion, la hija del marqués. Con aguda percepción, la protagonista comprendió que su convocatoria al palacio era algo más que una mera visita de condolencia. El emperador necesitaba una justificación para su presencia. Así, el fallecimiento de la marciana ofrecía el pretexto perfecto. Incluso dispuso que viajara en el carruaje real, un honor reservado generalmente para quienes forman parte de su círculo más íntimo o para quienes él mismo reconoce. Ese gesto tembloroso lo reveló todo a quienes lo presenciaron. Una vez más, Bellón se encontró avanzando hacia su destino ineludible, luchando con las emociones provocadas por un inminente reencuentro con el príncipe heredero. Aunque había sido transformada y curtida por los recuerdos de existencias anteriores, se recordó a sí misma que debía mantenerse firme, resistir la apasionada locura que Beyoncé sintió una vez por el príncipe y permanecer cuerda para cumplir sus intenciones. Dentro del lujoso carruaje que se dirigía al palacio, por primera vez, el marqués, con una gravedad extraordinaria, le preguntó a Bellón si su corazón realmente aspiraba a convertirse en emperatriz, como tantas otras antes que ella. Como era de esperar, sus palabras chocaron con una agudeza subyacente, una costumbre entre ellos. Más allá de eso, le preguntó si su opinión le importaba en absoluto, a lo que el marqués, igualmente irritado, afirmó que si ella no le importara, nunca habría formulado la pregunta. Sin embargo, la heroína reflexionó sobre el origen y la novedad de su preocupación. Aquello era una novedad que nunca le había ofrecido en años anteriores. Su única respuesta fue que su corazón se conmovía, ya que este asunto la involucraba tan íntimamente. Los pensamientos de Bellón se remontaron a otra vida, cuando su interés no se encontraba en absoluto cerca de su corazón, incluso cuando ella ostentaba el título de princesa heredera y, más tarde, el de emperatriz. Nunca se detuvo a preguntarle cuáles eran sus deseos, pero, al observar su comportamiento inusual, ella pensó que tal vez había llegado su momento de cambiar también. Ella le presionó.
¿Qué futuro le esperaba si convertirse en emperatriz no le interesaba? Y si ese deseo de evitar el trono era genuino, ¿se le concederían realmente sus preferencias? En las reflexiones del emperador, la respuesta ya era segura. A menos que cometiera alguna falta grave, Bellón sería nombrada princesa heredera. Era un destino prácticamente imposible de eludir. El príncipe heredero no la había elegido por afecto, sino por el importante poder que emanaba de su pasado. Ni siquiera para el emperador existían alternativas a Bellón. Ella encajaba a la perfección con la necesidad de una princesa heredera y futura emperatriz. Ella seguía presionando a su padre. Si sus propias aspiraciones no apuntaban al trono de emperatriz, ¿desaparecería realmente todo lo que tenían delante? ¿Se desharían todos los planes? Finalmente, el marqués admitió amablemente que tal desenlace sería extremadamente improbable. Ese detalle la irritó un poco, porque si él ya había previsto el reto, ¿qué sentido tenía pedirlo en primer lugar? En ese instante, llegaron al grandioso palacio imperial. El marqués descendió primero, extendiéndole su ayuda para que ella pudiera bajar con facilidad. Al ofrecerle la mano, comentó que, si bien el asunto sería exigente, no estaba fuera de su alcance. Imagínese. El hielo que rodeaba su corazón pareció derretirse, y la preocupación por su hija brilló en su interior. Tras aceptar su apoyo, Bai bajó del estrado y reflexionó. ¿Qué estaba insinuando realmente el marqués? «No es imposible», dijo. ¿Significaba eso que la ayudaría, o había algún significado oculto que ella aún no había visto? En realidad, estaba completamente perdida en cuanto a las intenciones del marqués. Al entrar en el espléndido palacio, la pareja fue presentada formalmente ante el emperador, quien les ordenó pasar al salón. Aún así, el corazón de Bai palpitaba con nerviosismo al regresar a un lugar profundamente familiar de días anteriores. Recordaba tanto la majestuosa sala de audiencias como el propio palacio, y muy pronto probablemente lo vería por primera vez en esta nueva vida. El marqués Gabriel y Bellón se presentaron con la debida ceremonia ante el emperador. El emperador los saludó radiante, expresando su asombro por el gran parecido de Bellón con su padre, aunque ella no recordaba haber oído tales palabras de su vida anterior. Siempre se reía y decía: «Es cierto, pero en aquellos tiempos, ella apenas sabía cómo presentarse». La halagó una vez más y le hizo señas para que se acercara. Ella miró al marqués en busca de confirmación, y él asintió discretamente. Al acercarse, el emperador le preguntó cuántos años tenía, y Bellón respondió que pronto cumpliría 11. El emperador declaró que eso era correcto, y ella inmediatamente comprendió su implicación. Sin embargo, curiosamente, esta vez parecía sentir incluso más cariño por ella que nunca. Sin embargo, esa suave calidez pronto se desvaneció. La entrada del príncipe heredero fue anunciada por los guardias. Bellón temía mirarlo, temiendo una vez más dejarse llevar por las emociones y sucumbir a aquel viejo afecto imprudente. Sin embargo, tal vez esta vez su cercanía no significaría nada. El príncipe pareció encantado de verlos, expresando cortésmente sus disculpas al emperador. Su aspecto juvenil la hizo relapacitar, pero era lógico. A los 14 años, su rostro era mucho más joven de lo que recordaba. Aún así, tanto en el pasado como en el presente, era innegable la fuerza de sus rasgos llamativos. Con aplomo, Bellón se presentó al príncipe heredero, y su decoro causó una impresión favorable en él. El emperador le hizo señas para que se acercara también, observando con una sonrisa que la pareja parecía verdaderamente hecha la una para la otra. Le preguntaron si el marqués compartía su opinión, aunque el marqués no ofreció respuesta. Así pues, el emperador se dirigió a su consejero, quien respondió que juntos lucían espléndidos, semejantes a dos alas pertenecientes a un mismo pájaro. Jamás la protagonista había presenciado esa faceta del emperador. Se preguntó si siempre se había comportado así, o si simplemente había estado distraída, con la mirada fija únicamente en el príncipe heredero. El consejero le recordó amablemente al emperador que ya casi era hora de dirigirse a la corte. El emperador, que seguía elogiando a Bellona, admitió que tal vez se había dejado llevar por la conversación con una joven tan encantadora, y lamentó la idea de dejarla partir tan pronto. La animó a quedarse un rato más en el jardín, comentándole que estaba especialmente bonito en ese momento. La protagonista pronto se dio cuenta de que todo aquello había sido planeado. El evento había sido orquestado incluso antes de que ella pusiera un pie allí. El emperador sugirió que Bellona esperara afuera entre las flores mientras su padre atendía en la corte. Ella hubiera preferido negarse,
pero desafiar los deseos del emperador era imposible. Además, solicitó al príncipe heredero que la ayudara a orientarse en el palacio y la acompañara a los jardines. Con un gesto de asentimiento, el príncipe heredero accedió y extendió su brazo cortésmente. Mientras lo hacía, la mano de ella tembló notablemente, pues aquella escena reflejaba a la perfección lo que había vivido en su otra vida. En aquel entonces, su temblor provenía de la emoción que le producía su presencia, una mezcla de anticipación y excitación. Ahora, lo que la estremecía era el miedo. El temor a su posible yo ensombreció sus pensamientos mientras avanzaban juntos hacia los jardines del Palacio de Apead, cerca de la ahora vacía residencia de la princesa heredera. No pudo evitar percibir que todo parecía una réplica exacta de su vida anterior. Incluso los cielos mismos resplandecían igual, y el viento susurraba como antaño. Parecía como si las deidades se divirtieran con su luz. Justo en ese momento, una brisa más vivaz irrumpió, arremolinando pétalos de marfil alrededor del príncipe heredero, complementando su cabello plateado y el pintoresco entorno. En ese instante, como antes, alzó la mano hacia Bellón, recogiendo con delicadeza un solo pétalo enredado en sus mechones. Así pues, al igual que en tiempos pasados, esta fue la escena donde se enamoró por primera vez de Sirius Pristin, príncipe heredero y futuro soberano del Imperio Priston. Sin importar cuántas veces terminara su existencia, sabía que siempre lo recordaría. Su amor por él era lo suficientemente fuerte como para arriesgar todo lo que era. Al recordar aquel momento, recordó que, inicialmente, él no le había profesado ninguna antipatía. Aunque rara vez demostraba afecto abiertamente, tampoco era desdeñoso, a diferencia del marqués. Habiendo crecido como heredero aparente, había dominado el arte de tratar a los demás con elegancia. Él se comportó continuamente con modales amables hacia ella, que ella acabó interpretando erróneamente como señales de afecto. En su vida anterior, su verdadero cariño nunca llegó a ella, en gran parte porque no supo reconocer la frontera que separa la simple cortesía de la auténtica devoción. Ella interpretó erróneamente las intenciones del príncipe heredero, descubriendo la marcada diferencia solo después de que él se enamorara de otra mujer. El trato que reservaba para la persona amada era claramente distinto al que daba a los demás. Quizás, si ella hubiera reconocido la realidad en ese momento y lo hubiera liberado, el resultado podría haber sido diferente. Sin embargo, en ese momento no pudo aceptarlo y descargó toda su amargura sobre la mujer que le profesaba su afecto. Él nunca la amó, pero siempre mantuvo una actitud respetuosa, reconociéndola como su esposa. Pero finalmente, sus sentimientos se transformaron en odio y desdén. Ella solo podía convencerse de que él había cambiado tanto debido a la presencia de esa otra mujer. Todo esto se originó en su negativa, en aquel entonces, a afrontar los hechos. Sus ojos siempre la habían mirado con frío desdén, incluso antes de que su corazón fuera cautivado por la mujer famosa por su cabello azul celeste. A la mañana siguiente de su visita al palacio, su nodriza entró muy animada, diciéndole que había recibido un ramo de flores enviado desde la residencia imperial. A raíz de este gesto, la enfermera supuso que seguramente el corazón del príncipe heredero había comenzado a ablandarse hacia la dama. Pero Bellón vio la realidad. Aquel modesto ramo escondía mucho más. Después de todo, las flores de Leisa simbolizaban a la futura princesa heredera, lo que hacía improbable que el propio príncipe las hubiera enviado. Lo más probable es que él desconociera que ella había recibido esas flores. En lugar de ser una ofrenda personalizada, el ramo anunciaba la intención del emperador de que la próxima princesa ya había sido elegida. La neutralidad de su linaje en política era importante, ya que Viana era el orgullo tanto del marqués como de su abuelo, el conde, y como las mujeres no podían heredar casas nobles, su esposo estaba destinado a adoptar el título de marqués. En sus recuerdos de una época anterior, recordaba claramente este momento como el inicio de la designación de un sucesor para la casa Alien. Sin embargo, no podía recordar exactamente quién era, ya que en ese momento su atención se centraba únicamente en el príncipe heredero. Incluso se percibía ahora una sensación de tranquilidad. Había dirigido su reciente reunión con más serenidad de la que antes se creía capaz. Aunque las emociones de Vian se desbordaban hacia el príncipe heredero, sus recuerdos como Lía la ayudaron a mantenerse firme. Gracias a eso, evitó volver a enamorarse perdidamente como antes. Irritada por esos pensamientos recurrentes sobre el príncipe, Bellón decidió ocupar su mente en otra parte. Decidió salir a dar un paseo, con la esperanza de que un cambio de aires le proporcionara alivio.
Al salir de sus aposentos, observó que los jardines de la finca estaban descuidados y cubiertos de maleza. Parecía que la marquesa, siempre centrada en el marqués, había descuidado todos los asuntos domésticos, permitiendo que el jardín se convirtiera en un páramo desolado. Incluso en medio de la agitación y el desorden, ese santuario continuó irradiando serenidad. Bellón paseaba con cautela por el jardín descuidado, con un dejo de ansiedad nublando sus pasos, temiendo que alguna bestia salvaje pudiera acechar entre la maleza. Esperaba lo contrario, pues anhelaba transformar el lugar en un remanso de paz donde pudiera refugiarse. Pero antes de que pudiera terminar de reflexionar, un susurro proveniente de una espesura cercana interrumpió sus pensamientos. Naturalmente, su primera suposición fue que podría tratarse de algo tan imponente como un oso. Pero, considerándolo lógicamente, dado que se encontraban dentro de una gran mansión en el corazón de la capital, probablemente no se trataba de una criatura grande en absoluto. Más probablemente, podría tratarse de un gato callejero o quizás de un mapache errante. Quizás incluso se tratara de un inofensivo conejo. Aunque algo asustada, se armó de valor y decidió descubrir el origen del sonido. Apartando las ramas, encontró una pequeña criatura de pelo negro, parecida a un felino. Al dibujar aquella figura entre los arbustos, se dio cuenta de que en realidad era un niño pequeño. Sin embargo, la sola visión del niño le hizo recordar inmediatamente a su fiel perro viejo de cuando vivía como Liatún. Rápidamente, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado allí ese niño y cuál era su identidad? Ella lo examinó minuciosamente, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, las voces de los sirvientes que se acercaban llamando al muchacho rompieron el momento. Les preocupaba que, si lograba llegar a las habitaciones de la joven en la vasta mansión, pudiera desatarse el caos. Alzándose en toda su altura, Bellón se enfrentó a las criadas y exigió saber exactamente qué querían decir con sus palabras. Al percibir su reticencia, la heroína dejó clara su seriedad. No estaba allí para diversiones ociosas. Declaró que, tras el fallecimiento de la señora del marqués, ahora era la hija del amo y, por lo tanto, el jardín pasó a ser de su propiedad. Así pues, si las criadas se atrevieron a irrumpir en su dominio sin su permiso, ¿cómo podían negarse a responder a su pregunta? Completamente angustiadas, las criadas se apresuraron a expresar sus disculpas, y Bellón, queriendo asegurarse de que el niño pasara desapercibido, lo envolvió con su capa e instruyó firmemente a las criadas para que se marcharan de inmediato, ya que su clamor no sería tolerado más en aquel lugar. Cuando el pasillo quedó despejado, Bellón se volvió hacia el chico que estaba a su lado, reflexionando en voz alta sobre qué medidas debía tomar con respecto a él. Todo le quedó claro, a medida que los recuerdos de quién había sido él en su vida anterior resurgían con perfecta nitidez. Poco después de la muerte de la esposa del marqués, este presentó a Lant a la mansión. Pero en su juventud, solo descubrió la presencia de Lant cuando él ya formaba parte de su mundo desde hacía mucho tiempo. Y en esa vida anterior, ella sentía resentimiento hacia Lant, culpándolo de haber herido su orgullo al revelarle que el marqués era padre de otro hijo además de ella. Más que eso, la hirió, porque cada rasgo de Lant se parecía al del marqués de una manera que ella nunca podría igualar, dejando claro a todos que su vínculo era el de un verdadero hijo y un padre. En aquel entonces, le parecía que mientras ella y la esposa del marqués sufrían abandono, su padre había acogido voluntariamente al hijo de otro. Desde el día en que supo de la existencia de Lant hasta su silenciosa partida al palacio, lo atormentó y se aseguró de que el servicio doméstico hiciera lo mismo. Sin que nadie se interpusiera en su camino, e incluso con algunos alentando sus acciones, se volvió cada vez más cruel en su conducta hacia él. Y Lant soportó toda la dureza e indiferencia dirigidas hacia él. Incluso cuando el personal doméstico lo maltrataba, nunca pronunció una palabra de protesta. Él se limitaba a mirarlas a los ojos. Ese silencio perpetuo le recordaba aún más al marqués, avivando su ira cada vez y alimentando el resentimiento que dirigía hacia Lant, destinado a su padre. Y como ni siquiera el marqués mostró interés alguno en su crueldad, el único destino de Lant fue soportar su agonía sin quejarse. Curiosamente, en otra vida, cuando Lant fue el único que continuó el linaje familiar, el marqués jamás habló de herencia. Durante generaciones, el linaje Eant había sufrido la pérdida de una descendencia reducida. Ella oyó hablar del hermano menor del marqués que, por desgracia, había fallecido muy joven. Ni siquiera ahora podía comprender los motivos. Si Lant era realmente su hijo,
el marqués ciertamente no intervino para protegerlo del odio y el acoso de ella. En cambio, lo único que hizo el marqués fue exiliar a Lant a un anexo remoto y restringirlo a un mínimo indispensable de instrucción nobiliaria. Sin embargo, esta historia había cambiado en esta vida. Ni una sola vez había perseguido a Lant, ni lo deseaba, especialmente ahora que su carácter apacible evocaba imágenes de su cachorro de la infancia, Terran, un parecido que la inspiraba a querer cuidarlo tal como había querido a aquel pequeño perro. Más allá del intento de conversación, sugiriendo que si ella hubiera permanecido como antes, Lant probablemente no habría evitado graves consecuencias, ni siquiera debía haberse cruzado en su camino. Sin embargo, al igual que su padre, simplemente permaneció en silencio. Con la intención de curar sus heridas, razonó con acento agudo que no podía llevarlo a su habitación, ya que su niñera residía allí en ese momento. Ofreciéndole su mano en señal de ayuda, le mostró un lugar secreto idóneo para curar sus heridas, lo que provocó una clara sorpresa en la expresión de Lant ante la dulzura de su gesto. En el pasado, Lant había sido 4 años menor que ella. Sin embargo, cuando ella lo vio años después, él ya había superado en altura al marqués. Fue verdaderamente asombroso recordar cómo aquel niño delicado, con aspecto de cachorro, se había transformado un día en un hombre tan alto e imponente. Juntos, deslizándose silenciosamente por el jardín silvestre, pasaron desapercibidos mientras las criadas buscaban frenéticamente a Lant. Bione se dio cuenta de lo desesperadamente que había intentado evitar ser descubierto, con la ansiedad acechando cada uno de sus pasos. Fue entonces cuando oyó la voz aguda de una criada impaciente que le advertía que si le ponía las manos encima, habría graves consecuencias. La heroína dedujo que Lant probablemente ya había sufrido a manos de las criadas, mucho antes de que ella misma participara en causarle dolor. Sin embargo, no había lógica en ello, considerando su asombroso parecido con el marqués. ¿Por qué el personal debía tratarlo con tanto desprecio? No causó ningún disturbio, simplemente se quedó allí de pie, temblando y en silencio. Ahora que estaba convencida de que un profundo error se había cometido en aquella casa, Bellón decidió desenterrar la verdad. Dado que el marqués solía estar tan alejado del ámbito doméstico, el poder había recaído en el mayordomo y la doncella principal, especialmente porque su niñera supervisaba a todo el personal de la casa. Tras haber cruzado la mansión, Bellón golpeó suavemente con los nudillos una puerta que tenía delante. Tal vez te preguntes, ¿a dónde llevaba ella en secreto a este niño para asegurarse de que pudiera recibir tratamiento lejos de miradas indiscretas? ¿A dónde se dirigía? Al estudio del marqués. En efecto, sin exagerar, llevó al niño directamente allí. Todos los presentes quedaron atónitos. El mayordomo no tenía ni idea de su propósito, ni tampoco el propio marqués, mientras que Bellón tomó asiento con calma e inmediatamente le pidió al mayordomo que le trajera unas vendas. Bellón notó que, desde su conversación anterior, el marqués la estudiaba con una atención inusual, un cambio notable respecto a la relación que habían compartido en su vida anterior. El mayordomo pronto regresó con vendas, comentando que las heridas en las manos del niño parecían arañazos de un objeto afilado, y que la hinchazón y el enrojecimiento visibles en sus mejillas sugerían que probablemente había sido golpeado. La heroína supuso que aquello debió ocurrir cuando lo sacó del seto. Para evitar confusiones, optó por la honestidad y admitió que las marcas se debían a cuando le sujetó las mejillas entre los arbustos, provocándole el enrojecimiento sin querer. Su piel debía de ser muy delicada y todos deberían actuar con más cuidado en el futuro para evitar que volviera a ocurrir. Después, pidió que, una vez que el mayordomo terminara de curar las heridas, también le llevara un pastel a su habitación. Antes de marcharse, le indicó al niño que acompañara el pastel a su habitación. Posteriormente, ya en sus aposentos, Lance se sintió atraído por la tentadora variedad de comida que tenía delante. Ella le animó a que comenzara a comer. Sin mostrar el menor reparo, extendió la mano hacia el pastel, lo cogió y le dio el primer mordisco sin dudarlo. En ese preciso instante, los suaves susurros de las criadas sobre él llegaron a sus oídos. «¡Qué falta de modales!», murmuraron. Era evidente que no podía ocultar su pasado. Se preguntaron en voz alta por qué su joven ama compartiría una comida con alguien como él. Bellón entendió que habría pasado por alto la situación si ella sola hubiera estado gestionando la nueva reserva, pero le disgustaron las actitudes de las camareras, así que las despidió de la habitación de inmediato. Sorprendidas por su enérgica orden, las criadas preguntaron con vacilación qué ocurría. Esto llevó a Viana a recordarles cuál era su lugar.
preguntándoles bruscamente si ahora era aceptable que los sirvientes cuestionaran a su ama, y sugiriendo que si una advertencia verbal no era suficiente, tal vez debería ilustrar su punto con acciones, lo que los persuadió a marcharse de inmediato. Diana vio entonces, con preocupación, que el pobre Lance se estremecía incluso ante el sonido más suave. Era evidente que había sufrido maltrato. Aunque estaba decidida a evitar cualquier vínculo afectivo en esta vida, se dio cuenta de que le resultaba imposible quedarse de brazos cruzados e ignorarlo. Y tal vez, después de todo, conseguir un aliado en este camino no era tan indeseable. Ella le preguntó si deseaba que reprendiera a esos sirvientes por su comportamiento. Aunque se quedó pensativo un instante, finalmente declinó con un movimiento de cabeza. Diana insistió en saber por qué no, especialmente después de que lo hubieran ridiculizado tan abiertamente. Si alguien se comporta mal, debe afrontar las consecuencias. A sus ojos, maltratarlo constituía una grave falta. El pobre Land comenzó a llorar, confesando cuánto le dolía. Los castigos le causaban demasiada agonía. Movida por una repentina oleada de empatía, Beyoncé, sin dudarlo, abrazó a la niña desamparada. Ella lo tranquilizó suavemente, prometiéndole que no tenía nada que temer de ella. Fue entonces cuando decidió enderezar aquella mansión y restaurar el orden en sus pasillos. Acunándolo como a una mascota querida, continuó ofreciéndole consuelo, animándolo a liberar libremente sus penas. En esencia, empezó a considerarlo lo primero que realmente le importaría en este nuevo capítulo de su existencia. Más tarde ese mismo día, en el estudio personal del marqués, ya había decidido que esta vez no permitiría que Lance se volviera tan distante y falto de afecto como su padre. Así pues, publicó una solicitud para encontrar un tutor, pero el mayordomo intervino, recordándole que la joven señora ya tenía maestros en muchas áreas: modales, aprendizaje, matemáticas e historia. Sin embargo, insistió en contar con los mejores instructores para cada disciplina, explicando que su objetivo era cultivar el talento de otros. El marqués preguntó por la identidad de esa persona. Declaró que Lance era el indicado, y aunque se le preguntó por sus motivos, su respuesta fue evasiva. Simplemente afirmó que su deseo era criarlo adecuadamente. Añadió que, puesto que ella no asistiría a sus propias clases, sus profesores también tenían permiso para irse. Con expresión serena y una sonrisa amable, le aseguró con confianza que sabía que el marqués accedería a su petición. Antes de que se marchara, el marqués volvió a insistir, curioso por saber por qué la niña la intrigaba tanto. Y nuestra heroína poco convencional, un tanto excéntrica como siempre, respondió simplemente: porque Lance es suya, y no permitirá que otros menosprecien a su preciosa cachorrita. Manifestó su firme deseo de que él destacara en todos los ámbitos de la vida. Para hacer realidad ese sueño, necesitaba que el marqués estuviera a su lado. En esta nueva existencia, Lance seguía pareciendo joven y dulce, pero ella estaba convencida de que esa alma gentil se convertiría algún día en una fuerza indomable, imposible de ignorar. Y así, la inusual familia serviría como las poderosas alas que impulsarían a la bestia hacia adelante. Al salir de los aposentos del marqués, Beyoncé se encontró con una criada que parecía más nerviosa de lo habitual. La criada se preguntó tímidamente si la señora regresaría a su habitación, y Beyoncé se percató del mayor escrutinio entre el personal. Ese sirviente en particular probablemente había estado escuchando a escondidas en la entrada. Unos días después, a petición de la señora, los aposentos del joven Lance fueron trasladados de la casa anexa a la residencia principal, aunque la niñera insistió en que su habitación permaneciera bastante alejada de la de Beyoncé. Ahora que habían estrechado lazos, Beyoncé decidió pasar por alto la leve intromisión de su niñera. Aún así, fue una noche de insomnio y no logró conciliar el sueño. Le preocupaba si Lance ya se habría quedado dormido y se preguntaba cómo estaría llevando el cambio repentino de habitación. Al levantarse, encontró la habitación de su cuidador también vacía, lo que aumentó su preocupación. El temor la atormentaba, y corrió a la habitación de Lance, desesperada por asegurarse de que estuviera a salvo. Ante sus ojos se desplegó un retrato espantoso. Un puñado de criadas se reunió allí, burlándose de Lance, llamándolo repulsivo y preguntándole si siquiera reconocía la felicidad de quien había usurpado a su llegada a la mansión. Dijeron que alguien de su origen debería al menos entender eso. Al frente de la diatriba estaba la propia niñera, bombardeando a Lance con preguntas sobre por qué había ido allí y culpándolo del actual dolor de la joven. Incapaz de soportar más veneno, Beyoncé abrió la puerta de par en par,
y el ruido sumió a todos en un silencio atónito. La niñera, visiblemente desconcertada, preguntó por qué había venido su joven pupila. Pero Beyond lo vio, declarando que se había producido un error garrafal y exigiendo a gritos que el mayordomo se uniera a ellos de inmediato. Una vez que apareció, Viana anunció que acababa de presenciar una vergonzosa muestra de maltrato hacia Lance por parte del personal y la niñera. Sin embargo, en el corazón de la niñera, la pérdida de Martianes estaba inseparablemente ligada a la presencia de Lance. Sentía que era justo que él sufriera penurias para siempre. Beyond afirmó claramente que la niñera debería haber ejercido más autocontrol, ya que no era la única indignada. Así pues, el marqués también se enfureció, y desde aquella noche en adelante, el caos se apoderó de la casa. Los testimonios de todos los implicados pronto revelaron que la mente maestra detrás de todo era la criada principal. A pesar de todo, a Beyond le costó soportar ver a su antiguo cuidador enfrentarse a un castigo. Por supuesto, los actos de la niñera fueron inexcusables, pero ella había sido en su momento la mano que guió y cuidó a Beyond. Ella misma fue a ver al marqués y, con tacto, le sugirió que despidieran a la niñera, y aunque a él le preocupó, respetó la decisión de su hija. Al marcharse, las únicas palabras de despedida de la niñera fueron: «Bion algún día lamentará esta decisión». Se alejó sin mirar atrás ni una sola vez. A partir de entonces, Beyond se aseguró de que solo nuevas y leales criadas llenaran los pasillos, y desde ese día en adelante no volvió a oírse ni un susurro sobre el destino de la niñera. Durante una merienda con Land, notó un inquieto juego de sombras sobre su rostro. Le preguntaron discretamente si su presencia bajo el tejado de la mansión le causaba alguna molestia. Ella le aseguró que no debía preocuparse por tales pensamientos, pero Land insistió, recordándole que esas mismas criadas lo habían acusado antes de ser una carga para ella desde su llegada. Con calidez, Beyond le levantó el ánimo, asegurándole que nunca antes se había sentido así, que lo apoyaría para que su confianza permaneciera firme, y que lo que realmente debía importarle era su bondad y la alegría que la mansión podía brindarle. Incluso cuando comenzaron nuevos capítulos de Beyond, hubo momentos que parecían repetirse como si estuvieran destinados a regresar. En una vida anterior, ella y el heredero al trono se comprometieron durante las festividades de su mayoría de edad. Como aún era una niña, los partidarios del primer príncipe desaprobaban su unión. Por lo tanto, la alianza nunca pasó de un compromiso. Si los acontecimientos seguían desarrollándose como hasta ahora, estaba convencida de que su 16º cumpleaños la coronaría como princesa heredera. 4 años después del fallecimiento de Martianes, la proximidad del 16º cumpleaños de Beyond marcó una creciente falta de moderación con respecto a las nupcias. Sabía que debía intervenir antes de que el destino la encadenara al mismo futuro. Y ahora, justo delante de ella, se encontraba la fuente de toda su soledad y preocupación. Se encontró compartiendo el té con el príncipe heredero, mientras todos esos pensamientos se retorcían bajo la calma del ritual. Con estudiada cortesía, fingió preocupación, simplemente preguntándole si se sentía mal, ya que su rostro parecía nublado. Repitiendo una y otra vez cómo se tranquilizaba, respirando profundamente, obligando a su corazón a recordar que aquello nunca fue afecto genuino. Se trataba simplemente de buenos modales, y nada más. Al no obtener respuesta, la irritación lo delató y sugirió que llamaría a un médico, ya que ella no podía articular palabra. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, ella lo sujetó, asegurándole que no necesitaba un médico, solo sentía mareos. Él lo comprobó 2 veces, insistiendo en que ella le asegurara que estaba bien. Ella repitió que no tenía por qué preocuparse por ella. Aunque sus caminos se habían cruzado muchas veces en esta vida, Beyond seguía encontrando su presencia tan inquietante como siempre. La situación empeoró aún más con la creencia del emperador de que si Beyond y el príncipe heredero se veían 2 o 3 veces por semana, su vínculo florecería de forma natural. Sin embargo, era innegable que el obstáculo no se originaba en ella. Resultaba demasiado evidente. El príncipe heredero parecía totalmente desinteresado en que la relación se profundizara. La época actual parecía distinta a la anterior. Antes creía que él simplemente la encontraba molesta. Sin embargo, en esta vida, se vislumbró cierta preocupación en él, quizá porque ella se había distanciado en lugar de aferrarse a él como antes. Pero no importaba. Su verdadera intención era evitar casarse con él por completo. Decidida, se preparó para abordar el tema de la anulación del compromiso.
Anunció que ya habían transcurrido 2 años y medio desde que se comprometieron. Apenas había comenzado su argumentación cuando el príncipe, sorprendido, se dio cuenta de su intención y le preguntó si él tenía la culpa. Bion le asegura que no, que la conducta del príncipe como su prometido siempre había sido ejemplar. Aún así, la duda tiñó sus palabras mientras seguía preguntando qué había hecho para provocar aquello, pero ella insistió en que nunca había ocurrido nada malo entre ellos. Luego se preguntó en voz alta si ella encontraba incómodo el tiempo que pasaban juntos. En ese instante, sus miradas se encontraron de una forma que ella recordó instantáneamente de su vida anterior. Armándose de valor, responde con otra pregunta: si estoy de acuerdo, ¿podemos poner fin a estos encuentros? Él simplemente se ríe entre dientes, y ella también se da cuenta de que esta situación también es un desafío para él. Sin embargo, explica que, dado su compromiso, es de esperar que continúen viéndose. Finalmente, el verdadero meollo del intercambio emerge cuando Bion señala que todo compromiso puede disolverse. Esta afirmación pone a prueba su temple. Él se frustra y la presiona. ¿Desea sinceramente romper el compromiso? A lo que Bion responde afirmativamente, confesando su deseo de terminar la relación, ya que no siente amor por él. Él estalla en carcajadas al oír sus palabras, comentando que nunca se había dado cuenta de lo extraordinaria que era, afirmando que posee una notable habilidad para sorprender a los demás. Pero cuando se da cuenta de que Bion no está bromeando, el príncipe añade que no puede decidir si es ingenuamente honesta o si finge con astucia, ya que es casi inaudito que la gente de noble cuna se case únicamente por afecto. Y continúa señalando que el matrimonio no es un mero vínculo entre individuos, sino una coalición de linajes, creada para fortalecer alianzas e impulsar intereses mutuos. Habiendo sido criada entre la nobleza y disfrutado de todas sus comodidades, ella, más que nadie, debería reconocer que casarse por el bien de su familia es simplemente lo que se espera de ella. Sin embargo, al oír sus palabras, Bion reflexiona en silencio. ¿Qué es mejor, obedecer los deseos familiares hasta el desastre o rechazar un camino que no desea? La vida pasa volando y no quiere desperdiciar la suya en arrepentimientos. Al tomar su decisión, Bion le expresa al príncipe que su esperanza es encontrar a un verdadero compañero y pasar la vida felizmente a su lado. Una especie de satisfacción que le ofrecieron sus días como Lía, pero que la propia Bion nunca disfrutó. Prosigue preguntándole directamente al príncipe si de verdad tiene que ser ella quien esté a su lado. Dado que su acuerdo se basa en términos específicos, ¿no tendría más sentido que él eligiera a otra mujer, una cuyas credenciales superen las de ella? Cansado de lo que él considera discusiones inútiles, el príncipe replica que ella está juzgando mal todo, ya que no podría haber una pareja mejor que ella. Bion lo desafía. ¿Puede estar realmente seguro de ello? Desesperada por evitar que este matrimonio se convierta en realidad, y sin preocuparse por la aprobación de los demás ni la suya, abandona la moderación para decir finalmente lo que piensa. Así pues, procede a compartir con el príncipe que con mucho gusto le ayudaría a buscar a la noble ideal si así lo desea. El príncipe, aún exasperado, responde que aunque pudiera existir alguien superior a Bion, ¿qué diferencia supondría eso realmente? Ya han celebrado su compromiso formal y ella sigue siendo, oficialmente, su prometida. Existe una respuesta más sencilla: simplemente necesita amarlo. Él acorta la distancia entre ellos, inclinándose casi para besarla. Cuando ella intenta detenerlo, él le toma la mano. Dejando entrever su naturaleza más amenazadora, comenta: cuando la presa huye, el cazador se ve obligado a perseguirla. Y sin ánimo de presumir, pero soy bastante hábil, así que harías bien en no provocarme. Él remata su afirmación dirigiéndose a ella como, mi amada. A su regreso a casa, Bion reflexiona, preguntándose si siempre había albergado tal locura en su interior, o si se trataba de un rasgo único de esta existencia. Sin embargo, nunca esperó realmente que él aceptara tan fácilmente disolver su compromiso. Este desenlace nunca estuvo destinado a ser sencillo, especialmente porque, en esta vida, aún no había conocido a la doncella de cabello azul y seguía ligado a Bion por los lazos familiares de ella. Sin embargo, su respuesta pareció un tanto cuestionable. No mostró ningún signo de enfado ni molestia. Al contrario, su mirada se aferró a ella con la intensidad de una bestia que evalúa a su próxima presa. Eso solo la exasperó más, pues su extraña calma la dejó tan desconcertada que fue incapaz de reaccionar. Sin embargo, tal vez debería haberle dado un puñetazo a ese rostro tan irritantemente atractivo.
Sinceramente, dejar que los acontecimientos siguieran su curso esta vez no sería la peor opción. Esta vez, no sufriría el dolor que una vez padeció. Una vez que encontrara el amor verdadero, podría retirarse tranquilamente y concentrarse en su propio camino. Encontrar a alguien a quien amar de verdad y, finalmente, alcanzar la felicidad. Incluso compartir compañía en la vejez sería más que suficiente. Sin embargo, ella jamás perdonaría la forma en que él la había tratado. Qué descaro el suyo, comparándola con una presa. ¿Acaso creía que solo los cazadores sabían perseguir? Decidida, ella optó por darle la vuelta a la tortilla y enseñarle que a veces el cazador se convierte en la presa. A su regreso a la residencia, preguntó inmediatamente a la criada por el paradero de Land. Le informaron que él se encontraba practicando en los terrenos de la finca, y la criada se ofreció a llamarlo si fuera necesario. Sin embargo, Bion optó por ir él mismo, ya que se sintió incómodo al enterarse de que había reclutado a un soldado retirado como su mentor. En efecto, si se tiene en cuenta la distinguida trayectoria de alguien clasificado entre la élite del imperio, se puede afirmar que era un maestro excepcional en su oficio. Las artes marciales no eran su fuerte, pero al ver a Lance entrenar de igual a igual durante tanto tiempo contra semejante adversario, dedujo que su instructor debía poseer habilidades extraordinarias. Cuando concluyó la sesión, intercambiaron saludos y él se dio cuenta de que Bion ya había regresado a casa. Encantado de verla, la saludó afectuosamente, dirigiéndose a ella como hermana, y le preguntó qué la había traído hasta allí. Bion mantuvo su rutina de tratarlo como a un cachorro querido, recordándole firmemente que no la llamara por ese nombre. El hecho de ser un poco mayor no le daba derecho a desestimar sus palabras, al menos desde el punto de vista de ella, ya que sus órdenes eran absolutas. El joven parecía tan completamente enamorado, o quizás digno de lástima, que ella solo pudo sonreír. Al notar su comportamiento inusual, le preguntó si había ocurrido algo extraño en el palacio. Ella respondió afirmativamente, alegando que había sufrido la mordedura de un animal enloquecido, probablemente aquejado de alguna enfermedad. Lance expresó su preocupación, preguntándose en voz alta cómo podía estar semejante criatura en el palacio, y además cuestionó si ella había sufrido algún daño. En lugar de responder directamente, lo abrazó en silencio. Consciente de su reciente ejercicio, balbuceó excusas sobre no estar en condiciones de recibir afecto en ese momento, pero ella lo tranquilizó. Solo percibía en él la calidez y el consuelo del sol. Nadie reconfortaba más a Bion que Land, lo que la hacía desear profundamente que esos momentos duraran para siempre. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar plenamente el consuelo que tanto necesitaba con su amable compañero, una criada irrumpió trayendo graves noticias. Su abuelo, el conde Piso, había sufrido un grave empeoramiento. No estaba segura de si su despedida anterior se estaba llevando a cabo, pero, por una fatalidad, fue precisamente el día en que él había fallecido en su juventud. Por aquel entonces, en una visita 2 meses después, se había mudado a una mansión cercana, lo que hizo que la viera a menudo. Parecía como si intentara desesperadamente recuperar los momentos que se había perdido con ella. Sin embargo, por razones que no se mencionan, su cuerpo se fue debilitando cada vez más, y así, todos sus allegados se habían estado preparando en silencio para lo que seguramente iba a suceder. Y parecía que ese día, en efecto, había llegado. Al entrar en la residencia del conde, se encontró con Elle, que era a la vez la hija del conde, Ariel, y, curiosamente, su propia tía. Resultaba sin duda un tanto desconcertante, teniendo en cuenta sus edades y relaciones, pero esa era la realidad. Bion se preguntó por qué había venido sola, comentando que no debería andar vagando sola. Sin embargo, él expresó su deseo de visitar la habitación de su padre. Aunque comprendía el anhelo de él por verlo, a Bion le dolía el corazón de preocupación por dejarla presenciar tal dolor. Una presencia desde el interior de la habitación se hizo notar, alguien a quien reconoció fácilmente. Evan, heredero del título de conde Piso. Todo lo relacionado con Evan Pinson siempre había estado rodeado de secretismo. Incluso en vida de ella, sus orígenes, país, padres, permanecieron ocultos. Nunca se supo la verdad. Esa incertidumbre despertó las sospechas del clan Pinson, lo que los llevó a oponerse a su sucesión. No obstante, siguiendo los deseos del conde, tuvo éxito y se convirtió en conde de Pinson. Poco después, la fortuna de los Pinson prosperó enormemente, entrando en una era de éxito sin precedentes.
Como comerciantes, la familia veía a damas nobles alardeando de los bienes que habían adquirido de los estimados Pinson. Una moda impuesta por quienes estaban deseosos de exhibir prendas, joyas, calzado y una variedad de opulentos tesoros. Debido a las ideas preconcebidas de Bion sobre la forma en que Evan y su familia trataban los lujos con connotaciones femeninas, no había previsto que él fuera tan diferente. Era alto y de complexión atlética, con rasgos faciales definidos y llamativos. Su aspecto recordaba más al de un soldado que al de un vendedor ambulante. Él, encantada, corrió a abrazarlo, mientras Bion observaba asombrado, pues a él normalmente le intimidaban los desconocidos. Para que ella se sintiera tan a gusto, era evidente que tenían un vínculo estrecho y frecuente. Le dijo amablemente a Elle que no podía visitar a su padre en ese momento, explicando que, aunque su padre anhelaba su compañía, su enfermedad era grave, por lo que debía tener un poco más de paciencia. Mientras Evan tranquilizaba a Elle, miró hacia la puerta, haciendo una señal a Bion y a su padre para que se acercaran y conversaran con el conde. El conde, aunque muy débil, se llenó de alegría al ver a Bion. Aunque se había acostumbrado a despedirse de muchas almas, incluso de personas de distintas vidas, con un número de despedidas incontable, no pudo contener la tristeza que la embargaba al ver a su abuelo tan disminuido. Él expresó su gratitud por su visita y le confió su sincero deseo de que fuera eternamente feliz. Y con esas palabras, les dio un suave adiós final. El dolor de la condesa la desbordó al darse cuenta de que él realmente se había ido, y las lágrimas brotaron de sus mejillas en un triste alivio. Bion comprendió, ahora que había renacido como una niña pequeña, que su abuelo era verdaderamente la primera persona desde su regreso en la que había encontrado de nuevo la calidez de la familia, tal como lo había hecho en su vida anterior. Su afecto y calidez fueron lo suficientemente poderosos como para derretir todas las barreras de hielo que Bioni había colocado alrededor de su corazón a lo largo de su vida. Aunque sabía que sus días estaban contados, el destino le permitió permanecer 4 años más que antes, y por ello sintió una profunda gratitud por haberle concedido esa preciosa extensión a su lado. El marqués observó que el bienestar de Bion estaba decayendo, y mientras él la atraía suavemente hacia sí para que lo mirara, todo el peso de su tristeza, lágrimas que corrían por sus mejillas, se hizo repentinamente visible. Abrumada por su vulnerabilidad, se acurrucó en los brazos de su padre, y él le susurró palabras de consuelo. «Déjate llorar todo lo que quieras, me quedaré aquí hasta que tu pena se haya secado». Dada la distancia que solían mantener, sintió la necesidad de recuperar la compostura y escapar del reconfortante abrazo lo antes posible. Pero el torrente de lágrimas simplemente se negaba a amainar. En el funeral del conde, estalló la discordia dentro de la familia Pinson mientras luchaban febrilmente por la herencia de Evan. Bion apenas podía creer lo que veían sus ojos. Habiendo escuchado solo relatos de esto en su vida anterior, ahora estaba asombrada de presenciar cómo personas, que ni siquiera habían asistido al funeral, se enfrascaban descaradamente en disputas tan acaloradas sobre quién debía heredar el puesto de conde. Al llegar a su límite, decidió abordarlo, con la esperanza de restablecer el orden. En pocas palabras, en el testamento del conde se nombraban 4 herederos. Su viuda e hijo heredarían las propiedades del condado, así como las tierras familiares, acompañadas de una gran riqueza material y tesoros que les permitirían vivir cómodamente hasta el final de sus días. Al igual que en su vida anterior, Bion heredó una modesta propiedad, un puñado de joyas y una pequeña reserva financiera. La verdadera controversia surgió en torno a la herencia principal, que se esperaba que pasara a la futura esposa de Ariel. La administración legal de Elle, así como la gestión general del conglomerado comercial Pinson, habían sido confiadas a Evan. Lo que le llamó la atención a Bion esta vez fue que Evan fue identificado únicamente como Evan Lee, y no ya como Evan Lee Pinson, como en el pasado. El resto de los parientes no cedieron en sus objeciones. ¿Cómo podía un hombre sin ningún linaje Pinson tomar el control de la compañía mercantil? ¿Era razonable? Además, ¿qué significaba que tuviera la custodia? Manifestaron su indignación ante la idea de que la tutela de Ariel pasara a alguien tan joven. La costumbre dictaba que recayera en un miembro mayor de la familia. Los parientes presionaron a la condesa para que interviniera. ¿Cómo pudo entregar a Ariel, su propia hija, en manos de alguien sin ningún parentesco de sangre? Sin embargo, la declaración de absoluta confianza de la condesa en Evan no hizo más que exacerbar las tensiones. ¿Por qué se le consideraba más digno de confianza que un pariente,
preguntó la familia. Sus acusaciones se intensificaron. Justificaron su postura cuestionando el carácter de la condesa, llegando incluso a insinuar que Ariel podría no ser realmente hija del conde. Al darse cuenta de que la trifulca solo se intensificaría, Bion aprovechó el momento y rompió dramáticamente la olla de sopa para llamar su atención. ¿Cómo podían acusar a L, su propia tía, de ser indigna del legado Pinson, lanzando así veladas acusaciones contra su abuela, la condesa? ¿Se estaban lanzando realmente esas acusaciones delante de la condesa y de ella misma? Al darse cuenta de que se habían extralimitado, pidieron perdón a Bion, pero ella respondió que no era a ella a quien debían disculparse realmente, y ellos comprendieron que ella deseaba que buscaran el perdón de la condesa. Aunque ahora estaban emparentados por sangre, no podían reconocerla como merecedora de su nuevo rango, teniendo en cuenta especialmente su humilde origen. Su edad para convertirse en condesa le fue asegurada únicamente por su matrimonio con el conde. Sin embargo, ahora se encontraba ante ellos Bione, hija de un marqués y una de las favoritas para el trono imperial. Por lo tanto, se veían obligados a considerar su petición con la mayor seriedad. Uno intentó suavizar la situación, atribuyendo el problema a la imprudencia de la juventud, mientras los demás asentían con la cabeza en señal de aprobación, esperando calmar el ambiente. Sin embargo, la inquietud persistió cuando una anciana comentó que, independientemente de su influencia, aquella no era una ocasión apropiada para que alguien que aún no había alcanzado la mayoría de edad celebrara su nacimiento. Irritada, exigió el nombre del anciano. Se presentó como Chris Slot. Para colmo de su vergüenza, declaró que nunca en su vida había oído ese apellido. Se le pasó por la cabeza que, si deseaban disputarse la herencia, como mínimo debían ser herederos de una casa noble, pero claramente ni siquiera eso era cierto en este caso. Para concluir, declaró que, independientemente de la edad, aunque carecían incluso de un apellido común, ella misma encarnaba lo que significaba ser una verdadera joven noble. En efecto, no podía otorgar un título tan ilustre a su descendencia. A pesar de los nuevos intentos de justificación, ella continuó menospreciando su estatus, considerándolos indignos de distinciones nobiliarias. Preguntó en voz alta: si aquellos que carecen de auténtica sangre noble se esfuerzan por apoderarse del linaje y el legado del conde, entonces ¿a quién debería responsabilizar realmente? Al darse cuenta del punto muerto y cansándose de más pullas, el hombre se preguntó si aceptar a Evan como heredero finalmente resolvería el asunto para ella. Sin embargo, nuestra protagonista no tenía ningún deseo de ceder. Cuestionaba su autoridad para aprobar o decidir tales cosas, y cuando él volvió a dirigirse a ella de manera informal, ella corrigió su tono. Biona Losa Aliant. Losa no era un simple segundo nombre, significaba un linaje completamente distinto. Entre la aristocracia, las mujeres normalmente adoptaban solo el apellido de su marido al casarse. Existían raras excepciones en las que una mujer, como última de su linaje, heredaba el apellido familiar o veía cómo éste se transmitía por sucesión según la voluntad de la familia. Sin embargo, los decretos imperiales dictaban que las mujeres jamás podrían liderar formalmente las casas nobles. Por lo tanto, el privilegio de sucesión por apellido se transmitía al marido o directamente a sus hijos. Un niño, sin embargo, solo podía llevar un apellido, heredar dos era imposible. Por lo tanto, los hijos adoptaron el apellido del padre, mientras que el legado y el linaje de la casa materna aparecieron en su segundo nombre. Así pues, al rememorar la historia, ¿qué significaba el nombre Lasa para su familia? Y entonces, de repente, el nombre Lassard volvió a aparecer en sus mentes. Lassard Ridelpin, el fundador original de la casa de Pison. Como heredera de ese nombre honrado, ahora ostenta la máxima autoridad dentro de la casa. Y allí mismo pronunció su juicio. Debían ser exiliados en adelante del linaje Pison, poniendo fin de forma definitiva a cualquier disputa que pudiera haber amenazado el futuro de Ariel. Una vez celebrado el funeral de su abuelo, regresó a la residencia real una semana después para tener una audiencia con el príncipe heredero. Mientras seguía las indicaciones del mayordomo a través de los grandes salones, se dio cuenta de que ese camino no conducía al palacio de Visade, la residencia de la princesa heredera, donde siempre se encontraban. El mayordomo aclaró que, según las órdenes de su majestad, su destino hoy no era el que ella suponía, sino el palacio de Baaz. Incluso le preguntaron el motivo del cambio, pero el mayordomo le informó que, como simple sirviente, no tenía acceso a esa información y solo obedecía órdenes.
Esto la dejó algo preocupada, pues el palacio de Baaz pertenecía al mismísimo emperador. Al entrar en el fragante jardín, pronto vio que la escena no solo estaba preparada con el príncipe heredero, sino también con el emperador, ambos con expresiones de genuina alegría al verla. Ella los saludó amablemente, pero el emperador le sugirió con delicadeza que las formalidades eran innecesarias ahora que sus relaciones se habían convertido en mucho más que distantes. El príncipe heredero llegó incluso a mostrarse familiar, sacándole un asiento y usando un apodo cariñoso. Y parecía tener el don preciso de hacer palpitar el pulso de Bion, pues mientras ella se acomodaba en su asiento, él murmuró algo suavemente cerca de su oído. El emperador observó su intercambio con placer, claramente impresionado por lo mucho más amistosos y cómodos que parecían ahora el uno con el otro. Intentando atenuar los ánimos, siguió dirigiéndose al emperador con el respeto que merecía su título, aunque él parecía decepcionado y anhelaba una relación más íntima con Bione. Pero el príncipe heredero insistió en que su reserva era entrañable, y le dijo a su padre que era una cualidad que debía aprender a apreciar. Incluso empezó a usar el apodo con frecuencia y se preguntaba en voz alta cuándo se sentiría ella finalmente cómoda a su lado, insinuando que el vínculo familiar los uniría pronto. En ese momento, Bion tomó plena conciencia de lo que estaba sucediendo. El príncipe heredero la había convocado allí porque, al acercarse rápidamente su 16º cumpleaños, la celebración indicaba que sus perspectivas de matrimonio pronto se harían realidad. El príncipe heredero se había encargado de recordar a todos que solo 3 meses separaban a Bion de aquel fatídico día. Por lo tanto, era necesario comenzar con los preparativos lo antes posible. ¿Seguirá Bion los mismos pasos que antes y se casará de nuevo con el príncipe heredero? ¿O encontrará ahora la manera de romper todo vínculo con él?